Buenos días, chicas y chicos de primeros medios. Espero que estén bien en sus casas, sus familias también, estén todos súper. Eh, Hoy día vamos a aplicar lo que son las magnitudes atómicas y molares. Por eso el objetivo de nuestra clase de hoy, aplicar magnitudes atómicas y molares. Nosotros la clase y en las dos clases anteriores vimos en una de ellas las magnitudes atómicas, que hablamos de la masa atómica y del número de Avogadro. Y después, la clase siguiente, que fue la pasada, vimos las magnitudes molares, en donde hablamos de la masa molar y del volumen molar. Y relacionamos obviamente con este concepto nuevo de mol. Y hicieron un par de ejercicios. Me acuerdo que fue más que nada ejercicios enfocados en cómo obtener estas magnitudes, sobre todo lo de la masa molar. Hoy día vamos a empezar a relacionar un poco todas estas magnitudes que vimos. Yo les mostré un esquema para cerrar la clase, que es este mismo, ¿sí? En donde tenemos al mol como unidad central, que el mol nos permite relacionar la masa por medio de la masa molar, ya sea la atómica o la molecular, las partículas, átomos o moléculas, por medio del número de Avogadro, y también con volumen, siempre y cuando yo estoy hablando de un gas, ¿sí? Si yo hablo de gases, puedo relacionar el volumen con el mol por medio de esta unidad, esta constante, que es 22,4 litros, ¿sí? Esto me permite poder relacionar masa con partícula. Porque si yo les doy masa y les pido partícula, yo tengo que hacer este camino de masa a mol y de mol a partícula. Lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y así, cualquiera de estas 4 unidades yo puedo estar relacionándola. Masa, partícula, volumen o mol. Pero siempre tienen que pasar por el mol. Porque si se fijan, el mol está al centro y me relaciona cada una de ellas. No hay relación directa entre las que están más afuera. Si se fijan, no hay nada que las relacione. Solo pasar por el centro, que es el mol. La única forma para hacer estos ejercicios más complejos, que yo les mencioné en la clase pasada, que íbamos a ir complejizando estos ejercicios, es por medio de ejemplos, ¿sí? Les voy a mostrar, son 4 ejemplos tipo, en donde voy a relacionar de manera directa masa con mol, volumen con mol con partícula, ¿sí? Eso va a ser lo primero. Y luego voy a mostrar un ejercicio como los más difíciles, en donde tengo que hacer la relación entre las que están afuera, masa-partícula, partícula-volumen o volumen-masa, ¿ya? Pero va a ser solo un ejemplo de esos. Partimos con este. Dice, ¿qué volumen ocupan 3 mol de helio gaseoso? Y ojo, dice mol, no moles, ¿ya? Yo escribo mol. Puedo pronunciar moles, pero yo escribo mol, porque es la unidad de medida. Yo aconsejo, y ojalá lo hagan, y así lo voy a hacer con todo el ejercicio, hacer una tabla, como la clásica tabla de datos, fórmula, desarrollo, procedimiento. Bueno, yo a esta tabla le agrego otra cosita, que es lo que nos permite ir orientando cómo vamos a ir resolviendo. Muestro. Primero, extraigo los datos. Volumen es mi incógnita. ¿Qué volumen ocupan? Que me están dando 3 moles de hidrógeno. Como tengo que trabajar con volumen, yo necesito sí o sí el volumen molar. Y ahí lo puse con una VM, volumen molar, que es 22,4 litros. Lo otro que yo coloco es el recorrido. Y esto es algo nuevo. Espero que les sirva. A mi parecer es bastante útil y a varios alumnos les dio muy buenos resultados. El recorrido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Desde cuál de estas magnitudes son las que debo convertir y hacia cuál voy?
¿Qué es lo que quiero convertir yo? Mol. Me preguntan por el volumen de 3 mol. O sea, mi recorrido es del mol hacia mi incógnita, que es el volumen. Ese es mi recorrido, de mol a volumen. ¿Ya? ¿Por medio de qué? Del volumen molar. Pero así ya más o menos sé qué es lo que tengo que hacer. Y la fórmula o regla de 3, la que trabajamos. En este caso, regla de 3, no hay una fórmula. Y la base de mi regla de 3 es que un mol corresponde a 22,4 litros. Y luego, el desarrollo de mi ejercicio. Y parto con la regla de 3. Un mol corresponde a 22,4 litros. 3 mol corresponden a mi incógnita, que son los volúmenes que quiero calcular. Despejo mi incógnita. X es igual a 3 mol por 22,4 litros dividido 1 mol. Siempre coloquen las unidades. ¿Por qué? Porque las unidades se simplifican igual que ustedes simplifican números en fracciones. Entonces, aquellas unidades que están iguales, yo las puedo simplificar, las tacho. En este caso, el mol. Y la unidad que me queda es litro. ¿Sí? Por lo tanto, en esa unidad yo expreso el resultado de mi ejercicio. Resuelvo los números como una operación matemática, se ayudan de la calculadora y me da que son 67,2 litros por la unidad que termino acá. ¿Por qué les digo que también es importante? Porque si yo realizo el procedimiento y llegué que mi unidad de medida es litro, me quedó solito el litro, y sé que lo que tengo que calcular es volumen, obviamente la unidad en la que debo expresar el resultado es una unidad de volumen, en este caso el litro. Concuerda, debe ser coherente, ¿sí? Si hubiese quedado como unidad mol, yo puedo decir me equivoqué en el ejercicio. Tiene que darme una unidad de volumen, no puede darme mol. Entonces ahí me doy cuenta que me equivoco y vuelvo a plantear el ejercicio. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y ahí está listo el ejercicio. Ya hicimos esta rama de acá con un ejercicio de ejemplo. ¿Ya? El ejemplo 2. ¿Qué masa de agua se debe masar para obtener 7,5 moles de agua? Y ahí le doy la fórmula química para el agua. Datos. Masa del agua, mi incógnita. Mol de agua, 7,5. La masa la coloqué con X porque esa es como mi incógnita principal, lo que me pregunta mi problema. Por lo tanto, si yo me fijo, yo estoy acá, en esta rama de mi esquema. ¿Sí? Y esto yo lo relaciono por medio de la masa molar. Y la masa molar no la tengo para el agua, no me la dan. Ya, pero puedo calcularla. Por eso la puse ahí con signo de pregunta, porque es como otra incógnita, pero no es la principal del problema. La necesito para poder resolver mi problema inicial. El recorrido, necesito ir de mol a masa, por medio de la masa molar. Y aquí, pónganme mucha atención, porque ustedes tienen 3 formas distintas de trabajar con la masa molar. Yo les mostraré las 3 formas con este ejemplo, así que muy concentrados, ¿ya? Primera forma, que a mi parecer es la más sencilla y es la que yo suelo ocupar, es regla de 3. ¿Y cómo planteo yo mi regla de 3? Lo que yo obtengo de masa molar, el valor de la masa molar corresponde a un mol. Entonces, ese valor, que lo vamos a calcular, corresponde a un mol, la base de mi regla de 3. La otra forma es la fórmula. La masa molar es igual a la masa partido por mol. Y la última fórmula, el triángulo. El triángulo me sirve siempre para este tipo de ecuación. Algo es igual a una cosa dividida a otra cosa. ¿Por qué? Porque yo siempre lo voy a escribir.
una cosa, en este caso la masa, dividido la otra cosa, que es el mol. Y en el otro espacio, el triángulo, coloco como lo principal de la fórmula, en este caso la masa molar. Son las tres formas, las vamos a ir viendo y parto con la regla de 3. Pero necesito calcular la masa molar para el agua. Y para calcularla yo tengo que ver cuántos átomos tengo de cada uno de los que componen el agua. Tengo 2 hidrógenos. Y dijimos que había que la cantidad de hidrógeno, en este caso 2, multiplicarla por la masa molar del átomo, que para el hidrógeno es 1 gramo partido en mol. En el caso del oxígeno es 1, un oxígeno no es 10, un oxígeno es igual a el oxígeno que hay por la masa molar del oxígeno, que es 16 gramos partido en mol. Realizo las multiplicaciones, sumo eso y llego a 18 gramos partido en mol para el agua. Por lo tanto, ya tengo este dato de aquí, que lo necesito, que es 18 gramos partido en mol. Y ahora sí, regla de 3. Como les dije yo, masa molar corresponde a un mol. O sea, los 18 gramos corresponden a un mol de agua. Y para escribir mi regla de 3 siempre coloco las unidades iguales una arriba de la otra. La unidad de masa es mi incógnita, X. Y los mol con los mol. Como está acá, 7,5 mol, los coloco juntos. Y despejo mi regla de 3. Me queda de esta forma. X igual a 7,5 mol por 18 gramos dividido un mol. Lo mismo que el caso anterior, unidades iguales se anulan y me queda solo la unidad gramos, que es una unidad de masa y es coherente con lo que necesito calcular. Resuelvo números con calculadora si quieren y nos da que son 135 gramos de agua. Y está resuelto el ejercicio por medio de regla de 3. ¿Ya? Vamos a ver la fórmula. La fórmula está de acá. Yo voy a reemplazar con los valores. La masa molar, 18 gramos partido en mol. Coloco 18 gramos partido en mol. Va a ser igual a la masa, que es X, es mi incógnita, dividido la cantidad de mol, que son 7,5. Despejo. X va a ser igual. Esto que está dividiendo, yo necesito al X solito, ¿sí? Como este lo tengo dividiendo, lo tengo que pasar al otro lado haciendo la operación inversa, multiplicando. Y me queda 7,5 mol por 18 gramos partido en mol. Ahora, perdón. Para el uso del triángulo, ¿por qué me detengo acá? Y no completo el ejercicio al tiro con fórmula. Porque el triángulo y la fórmula son casi lo mismo. ¿Qué es lo que hago yo en el caso del triángulo? De estas 3 variables, hay 2 que yo conozco y una es mi incógnita. Y yo tapo la que es mi incógnita, lo que yo quiero calcular. Lo tapé como está ahí. Me queda el mol al lado de la masa molar. Si me quedan al lado, tengo que multiplicarlos. ¿Sí? Entonces me queda que la masa, que es lo que yo tapé, que es mi incógnita, es igual a los mol, que son 7,5, los mol, por la masa molar. La masa molar, que es esto que tengo acá. Y llego exactamente a la misma expresión. Y de ahí despejo. Anulo las unidades iguales y me quedo con la unidad de masa. Y llego exactamente al mismo resultado. Usted decide con cuál de las 3 formas trabaja, la que más le acomode. Yo no le voy a exigir ni las 3 ni una en específico, ¿ya? Para que sea un poco más a lo que le acomode a cada uno de ustedes. Y se den cuenta que no siempre hay una sola forma. Eso sí, aquí, cuando yo les pida fórmula, regla de 3 el día de mañana en la prueba, coloquen solo la que van a utilizar, no me colocan las 3. Eligen una y con esa trabajan, ¿ya? Bueno, y aquí ya vimos esta otra rama de este esquema, ¿sí? En la relación entre las distintas magnitudes. Vamos al ejemplo 3.
porque tiene relación con esta última rama. ¿Cuántos átomos de hierro? Y aquí aprovecho de recordar, las partículas hacen referencia a átomos, iones o moléculas, ¿sí? ¿Cuántos átomos de hierro hay en 0,3 mol de hierro? Entonces, mis datos, átomos, mi incógnita de hierro. Mol, 0,3. El número de Avogadro, porque yo por medio del número de Avogadro relaciono mol con partículas, 6,02 por 10 elevado a 23. Recorrido de mol a partículas. En este caso, átomo. Fórmula. También una regla de 3. Un mol de átomo, y ojo, coloquen siempre de lo que están hablando. Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, porque se los digo ya. Corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Y desarrollo el ejercicio escribiendo la base de mi regla de 3. Un mol de átomo corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Los 0,3 mol corresponden a, es lo que necesito calcular. Despejo mi X, perdón, ese es un partido completo, ¿ya? Y unidades iguales se van y me queda la unidad de átomo. Y es justo lo que me están preguntando, por lo tanto, es válido como estoy planteando el ejercicio. Calculadora, yo ya le enseñé en la clase anterior cómo escribir esta parte en la calculadora para que no hayan errores. Y nos da 1,82 por 10 elevado a 23 átomos. Y ahí estamos listos. Ya vimos cómo relacionamos el mol con cada una de las distintas magnitudes, ¿sí? Por medio de ejercicios. Ahora, vamos a ir con el ejemplo 4, que este va a involucrar un poco más. Este recorrido va a ser un poco más largo, ¿sí? Anoten. ¿Cuántas debe decir ahí? Moléculas de agua. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay en 500 ml de agua gaseosa? ¿Ya? Extraigo los datos. Moléculas de agua, mi incógnita, como mi primera gran incógnita. Átomos de hidrógeno, le puse Z para que no se me repita la misma letra, pero es mi otra gran incógnita del ejercicio. Pongan la letra que quieran, si quieren repetir la X, ahí ustedes entenderán. Sean claros cuando desarrollen, que cuando yo corrija prueba, tengo que entender lo que ustedes están haciendo. Volumen, 500 ml. Y aquí, ojo, porque yo el volumen lo trabajo con 22,4 litros. Tengo que llevarlos a una misma unidad. Por lo tanto, lo llevo a litros. Los 500 ml lo divido en 1000 y me da que son 0,5 litros. Volumen molar 22,4 litros. Número de Avogadro 6,02 por 10 elevado a 23. Ahora, piensen ustedes un poquito. ¿Cuál es el recorrido que va a tener este ejercicio? ¿De dónde a dónde tengo que realizar el cálculo? ¿Qué dato me están dando inicialmente? Volumen. El volumen me lo están dando, ¿cierto? Sí. Volumen. Y me están pidiendo, ¿cuáles son las dos cosas que me está pidiendo este ejercicio? Muy bien. Partículas. Átomos y moléculas en este caso. Las partículas. ¿Cómo es mi recorrido? No es de volumen a partícula, ¿o sí? No, no hay ninguna flechita que vaya de volumen a partícula. ¿Cómo puedo irme de volumen a partícula? Piensen, ¿cómo puedo irme? Muy bien, sí. De volumen tengo que pasar a mol, es la única flechita que sale de volumen además, y de mol me voy a partícula. Y ahí tenemos el recorrido, de volumen a mol y de mol a partícula. Fórmulas, ¿ya? O reglas de 3. Voy a tener más de una, porque no es un cálculo directo, ¿ya? Como los que habíamos visto.
Primero tengo que hacer la primera parte del recorrido, de volumen a mol. Y ahí tengo mi primera regla de 3, que un mol corresponde a 22,4 litros. Ya, tengo la fórmula de mi primera parte. ¿Cuál es la fórmula de mi segunda parte? De mol a partícula. Esas se las dejo a ustedes. Muy bien. De un mol corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23. No le he puesto unidad porque aquí vamos a trabajar con moléculas y átomos, ¿ya? Pero me interesa esto. Esa es la relación. Y comienzo a resolver mi ejercicio. ¿Por dónde parto? Desde donde me dan algún dato así con valor, un número, ¿sí? No que sean incógnitas. Desde donde me dan un número. O sea, del volumen. Por lo tanto, comienzo con esa regla de 3. Un mol corresponde a 22,4 litros. A mí me están dando el volumen, 0,5 litros. ¿Cuántos mol corresponden entonces a esos 0,5 litros? Porque recuerden, estamos aquí de volumen a mol. Escribo mi regla de 3, unidades iguales se anulan y me queda solo la unidad de mol, que justo está siendo mi incógnita acá. Y me da que son 0,022 mol de agua. ¿Ya? Ahí tengo los mol. Estoy acá. ¿Sí? A mí me están preguntando por partículas. O sea, todavía me queda un paso. Tengo que irme de acá a acá. ¿Ya? Si yo tengo un mol de agua, yo digo que corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Será molécula o será partícula? Muchos me dirán, Miss, molécula, usted lo acaba de proyectar, es molécula. ¿Pero por qué es molécula? ¿Cómo sé yo que es molécula y que no es átomo? Es molécula, porque el agua, como lo vieron anteriormente, es H2O. Las moléculas son la unión de dos o más átomos, iguales o distintos. Por lo tanto, tengo átomos distintos, en este caso unido hidrógenos unido a oxígeno. Por lo tanto, estoy hablando de molécula, ¿ya? Entonces, un mol de agua, porque yo obtuve mol de agua acá, corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Los 0,022 mol de agua, ¿a cuántas moléculas corresponden? Despejo mi regla de 3, unidades iguales se anulan, se simplifican y me quedan moléculas. Ya, voy bien, porque necesitaba calcular moléculas. Y me da que son 1,32 por 10 elevado a 22 moléculas de agua. Y ahí ya tenemos la primera parte, el X, listo. ¿Sí? Pero me están preguntando además por los átomos de hidrógeno. Y aquí ya se pone un poco más turbia la cosa, ¿sí? Porque de aquí estoy acá, yo ya obtuve partículas, tuve moléculas. ¿A dónde me voy a mover? Ya, bueno, en ese caso, cuando yo tengo que relacionar partículas con partículas, como este caso, que es molécula con átomo, no tengo que usar este esquema, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es ver, voy a escribirla por si acaso, cómo es mi molécula de agua. ¿Sí? H2O. Yo sé que la gran mayoría la conoce, pero por si acaso. Ahí. Entonces, yo tengo que hacer una relación. Yo digo, una molécula de agua, una completa, así tal cual, un H2O. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2. Ese 2 de ahí me indica la cantidad de hidrógeno. O sea, una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuántas moléculas de agua tenía yo? En base a este ejercicio, 1,32 por 10 elevado a 22. ¿Cuántos átomos de hidrógeno va a tener? Z. No lo sé, es lo que quiero calcular. ¿Sí? Entonces yo para seguir, para ir viendo la cantidad de átomos, ya sea de oxígeno o de hidrógeno, tengo que asumir una molécula. Y en esa molécula decir cuántos átomos hay.
Y ahí despejo. Z va a ser igual a 1,32 por 10 elevado a 22 moléculas por 2 átomos de hidrógeno dividido 1 molécula de agua. Los iguales se anulan y me queda átomos de hidrógeno. Calculadora y me da 2,64 por 10 elevado a 22 átomos de hidrógeno. Y ahí está resuelto el ejercicio. Es un poco más complejo, es más difícil de hacer, ¿sí? Hay que estar más concentrado. Y la única forma, chicos, es ejercitar. Y chicas también, ¿ya? Es ejercitar. Así que, como hay que ejercitar, hoy día van a trabajar ustedes. Ustedes se van a enfocar hoy día en el desarrollo de la clase. Van a trabajar en una guía de ejercicios que está adjuntada al mail, ¿sí? Para esa guía tienen que tener presente este esquema que nos ayuda bastante para el tema del recorrido y qué es lo que hay que hacer. Y por orden, aconsejo utilizar la tablita que ya les mostré. Datos, recorrido, fórmula y desarrollo. Pausa el video, resuelvan la guía que está aparte y luego les muestro los resultados. Ya chicos y chicas, espero que la guía no le haya costado tanto. Hay un ejercicio más directo, otro un poco más complejo. La idea es que todos los logren resolver bien, ¿sí? Así que como modo de cierre vamos a revisar esta guía. Las dudas que ustedes tengan me las preguntan. Resultados de los ejercicios, ¿sí? Aquí pueden comparar ustedes si están bien o no. Y recuerden, siempre ese esquema nos ayuda bastante para orientarnos cómo ir resolviendo el ejercicio, cuál es el paso a paso, ¿sí? Un abrazo, chicos. Aquí les voy a dejar el link del video. Cuídense mucho y a trabajar para que después no les pille la micro, ¿ya? Hasta pronto.